Muy buenos días, Panamá. Hoy es jueves 27 de octubre. Usted nos ve por Next, Canal 21. Nos escucha por KW Continente. Día del Estudiante. Bueno, yo creo que siempre que haya estudiantes hay esperanza. Un día en el que, aprobado en tercer debate, el presupuesto general del Estado, con estas modificaciones que se le aumentaron a ciertas instituciones. Todo en un día en el que el Seguro Social anuncia acciones penales contra estos que provocaron esta crisis de la recolección de la basura en el complejo hospitalario metropolitano y estos cierres de calle. Un día en el que en Irán, una masacre provoca 15 muertos y 25 heridos dentro de una mezquita. Uno de los perpetradores de este atentado ha sido capturado herido. Un día también en el que el Barcelona, por segundo año consecutivo, le dice adiós a la Liga de Campeones, igual que el Atlético de Madrid. Ambos jugarán la Europa League. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Jueves, estamos cerquita del viernes, se está acabando el mes. El lunes 31 se acaba el mes, cierra la asamblea su periodo correspondiente. El 31, lunes 31 de octubre. Y si no hay extraordinaria, se reconvendría nuevamente en el 2 de enero. 2 de enero. Del año 2023. Algunas cosas importantes. Lo primero, mi saludo afectuoso a los muchachos de nuestro país, al Día del Estudiante. Y quiero recomendarle a nuestros muchachos, estudiantes de todos los niveles, particularmente a los muchachos de la secundaria y a los muchachos, y recordarle a las autoridades educativas de este país. Fernando, Panamá es un país marítimo. Vivimos a espaldas del mar porque los puertos no eran de nosotros. Pero a lo largo del territorio, entre el Atlántico y el Pacífico, este es un país marítimo. Les recomiendo un artículo que aparece en Metro Libre, un artículo extraordinario escrito por el ingeniero, aquí lo tengo, Luis Mora Riquelme, elemento clave para el fomento de los intereses marítimos en Panamá. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros niños, coincido con el ingeniero, en el sentido de, ingeniero Mora, que nosotros tenemos que enseñar a nuestros jóvenes y a nuestros niños a estudiar el mar, el papel que juega, a querer el mar. Y el papel que juega en el futuro, en el desarrollo del país. No solamente que es interés del canal de Panamá y los puertos, no. Todo el mar es una plataforma de desarrollo que nosotros tenemos que enseñar a nuestros niños, sobre todo en el mundo que está cambiando en este momento. Nosotros tenemos que, en vez de producir abogados, producir gente vinculado a todo el andamiaje industrial que significa el desarrollo marítimo. Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo. Que también tuvimos muchas generaciones, de espalda al mar, es decir, una ciudad costera como la ciudad de Panamá, totalmente de espalda. Sí, ensuciando la bahía en vez de quererla, de mimarla. El mar, hay de todo, las soluciones en turismo, en industria, en agricultura, en muchas cosas. En el transporte interno. Nosotros, por ejemplo, nosotros necesitamos transporte marítimo entre la ciudad capital y Chorrera. Sí, un ferry desde Puerto Caimito a la Juan Díaz. Para cuando haya tranque nosotros podamos utilizar eso. Además, desarrolla turismo. Hay cosas que nosotros podemos hacer. Por eso les recomiendo este tremendo artículo, que debe de ser parte sustancial del debate nacional. Nosotros tenemos que impulsar la educación marítima, sin duda alguna, Fernando. Sin duda alguna. Sin duda alguna. Bien. Hay algunas cosas que están ocurriendo. La informo. Usted sabe que Xu Rui, el ministro adjunto del Departamento Internacional del Comité Central del Partido Comunista Chino, estará en Panamá para dictar una conferencia el 1 de noviembre, en el Parlatino a las 10 de la mañana. China en la nueva era, política y metas. Ese es el título de la intervención de este alto funcionario de la República Popular China, que de acuerdo a la información estará en Panamá el 1. Es una oportunidad importante para preguntarle sobre el papel de China en Ucrania. Para preguntarle sobre el papel de China en el mundo y si apoya o no
el desarrollo de la paz. Ya el vocero de la Cancillería de la República Popular China ha expresado algunos puntos. Sería importante que aquí, en este país, este alto funcionario, en una de las zonas más importantes del esquema marítimo, de transporte marítimo del mundo, nos explique cómo, por ejemplo, en Ucrania se encuentran paralizados decenas de barcos que no pueden partir porque Rusia no los deja. ¿Cómo puede China justificar que Rusia haya invadido y tomado territorio que no le pertenece? China se ha pronunciado ya sobre eso y alega que eso no es legal. Pero no hay una actitud firme frente a la defensa de los intereses de esa integridad que Ucrania ha sido brutalmente agredida por Rusia. Bueno, ese alto funcionario estará aquí. En un momento en que termina el 20º Congreso, es importante que él diga aquí algunas cosas importantes, y particularmente por los efectos que ha tenido el Congreso, el 20º Congreso, en la caída del yuan, en la caída de las bolsas, del yuan, la caída de las bolsas, el estancamiento de la economía, la política de cero COVID, la política de derechos humanos, la política internacional. China siempre se ha distinguido por una política exterior dirigida a la lucha por la paz. Y está eso en juego. Bien, esto es de aparte. También les recuerdo que habrá elecciones importantes, 3 de ellas. Todas las elecciones son importantes, pero le voy a señalar la de este domingo en Brasil, sin duda alguna, la más importante para nosotros en la región. Se trata del país más grande del mundo. El país más grande de América Latina. Perdón, de América Latina. Grande en territorio, sin embargo, podría tener mayor desarrollo económico del que tiene actualmente. O sea, Brasil era en un momento la 7ª economía del mundo, ¿no? Sí. Bien. Es un país, es el más grande de nuestro continente latinoamericano, entendiendo esa área como continente. Bien. Además de eso, hay elecciones el 1 de noviembre, o sea, el martes, en Israel, en donde se coge un nuevo parlamento que va a diseñar el nuevo primer ministro. Todas las encuestas indican que habrá una distribución en la que es probable que nuevamente ningún partido tenga la mayoría de parlamento y, consecuencia, habrá que hacer alianzas frágiles por su naturaleza. Esta es la 5ª elección que hace Israel, y el 8 de noviembre serán las elecciones intermedias en los Estados Unidos, que determinará la mayoría en el Senado y en el Congreso, todo, y parece indicar que es probable que los 2 o 1 de estas 2 ramas del Congreso de los Estados Unidos quede en manos republicanas, como es la costumbre. En Brasil, que son las elecciones, Bolsonaro marcha contra la historia. En los últimos 30 años, todos los presidentes que han perdido la primera vuelta han perdido la segunda vuelta. Todos, desde 89 hasta ahora. Dilma Rousseff, que fue la que más quedó en su último mandato, que la sacaron, quedó con 3% por encima de su contendiente. De manera que Bolsonaro lucha contra la historia, pero además hay un elemento que en los últimos días lo está afectando, venía creciendo, pero los incidentes que se dieron con un exdiputado de su cual, que el bolsonarista, y con la bomba que tiró, ha hecho que Bolsonaro se estanque y la diferencia se mantenga entre 3.5 a 6% a favor de Lula da Silva. Elección importante en Brasil. En Ucrania, Zelensky anuncia que en los avances ya hay una nueva ofensiva. Por eso Rusia se prepara tanto en el norte como en el sur. En el norte, concluyendo un muro en su territorio, para que no pasen tanques. Fíjese, eso le está indicando a usted por dónde va esa guerra terrestre. Y en el sur se prepara Rusia para repeler el avance de las tropas ucranianas sobre el área de Gerson. Y además de eso, la intensa campaña con drones de origen iraní que Rusia está utilizando para destruir el sector eléctrico y de agua. Sin agua y sin luz en pleno invierno. Eso es brutal, ¿no? Pero además de eso, Rusia llamó a China y Putin llamó a los dirigentes de China y de la India para decirle que Ucrania intenta explotar una bomba sucia
Cada vez que usted ve a Putin diciendo que alguien está haciendo, ¿se recuerda con la invasión? Siempre dijeron hasta el último día que no iban a invadir, que estaban haciendo un ejercicio. Y el 24 de febrero invadieron. La mentira, como armada. Bueno, ahora están diciendo una bomba. Zelensky y el Estado Mayor ucraniano dice que ellos jamás están pensando en eso. ¿Qué es una bomba sucia? Es una bomba corriente que tiene carga para producir radiaciones tipo de esas que se usan en los rayos X. Y que produce un pánico, porque tiene afectaciones que da la radiación. De eso estamos hablando. Mientras en Perú, el Tribunal Superior liberó a la hija, es hija putativa y cuñada, por consiguiente, porque es hermana de la esposa del presidente, que la han adoptado como hija. Y si es hermana del presidente, es cuñada de él. Claro. Pero no es hija de él, biológicamente hablando. Jennifer Paredes fue liberada ya y ha generado una polémica, pero constituye una victoria del equipo jurídico de Pedro Castillo, que se ve acosado, incluso por una acusación de ilegalidad constitucional, por cargos que no están tipificados en la Constitución. Y no hay forma, Fernando, legalmente, de pasar ese proceso si no está tipificado en la Constitución de la República de Perú. Esto es un problema, pero sigue la crisis interna, mientras al lado, en Ecuador, el ministro del Interior fue votado porque permitió que en la cárcel del Buen Pastor, el exguerrillero, ¿cómo que se llama? Osvaldo Villalobos, en la cárcel entró y le rindieron homenaje en la cárcel. Es una violación total de los procedimientos carcelarios. Bueno, el ministro del Interior y la jefa de la prisión fue votada. Bueno, además que Guayaquil está convertido en una zona de guerra, literalmente. Sí, bueno, es que allí los factores permanentes de la guerra favorecen al narcotráfico, que controla territorio, armamentos. Escuchaba un policía, un jefe de la policía de Guayaquil, decir que el armamento que está utilizando el narcotráfico en la región, porque en Guayaquil se está produciendo la mayor cantidad de muertos, de asesinatos, perdón, decir que el armamento del narcotráfico es superior a las pistolas que ellos usan. Eso es el no entender que cuando uno se enfrenta a enemigos de ese nivel, uno tiene que tener fuerzas públicas capacitadas, no solamente físicamente entrenadas, sino con el armamento adecuado para enfrentar a estos que van a matar. Estos no van a ser... Bueno, esto se une a la caída de la popularidad del presidente Boric, más interesados en su agrupación, en ver el problema constitucional, que ver en los graves problemas en que está Chile. ¿Cuáles son los graves problemas que está en Chile? La devaluación, la inflación, la seguridad ciudadana se ha convertido en el principal problema en Chile, mientras en Argentina no hay gobierno. La Kirchner vuelve al ataque en la lucha interna, agravando la situación. Se le complica la vida también al señor presidente Fernández. Fernando lo tiene complicado desde que llegó. Se le complica la vida a Petro. Y la situación de Venezuela sigue siendo extremadamente difícil. La migración sigue, aunque ha disminuido por las decisiones de los Estados Unidos, para nosotros esa migración es un problema grave. Además es vergonzosa. En nuestro país. En China, la caída de las bolsas ha provocado una caída también de los grandes magnates. Por ejemplo, en Hong Kong, Jimmy Lai, ¿sabe quién es él, no? El magnate de las comunicaciones y un militante del movimiento pro democracia en Hong Kong, que era parte de la financiación de ese grupo, está preso, condenado nuevamente, porque en su oficina se alega, se manejaba un grupo que tenía material de computadora para promover la democracia en Hong Kong. Bueno, este magnate que pasó ya 20 meses preso, Fernando, ahora vuelve a la cárcel. En ese marco general, en los Estados Unidos,
Siguen las investigaciones contra el presidente Trump. Sigue el debate ahora sobre las elecciones internas que tienen paralizados decisiones importantes y pueden provocar divisiones en la política exterior que monolíticamente construyó el presidente Joe Biden. Preste la atención a lo que pase, porque ahí se va a definir. Recuerde que en los Estados Unidos el 80% de la política exterior se define en el Senado de los Estados Unidos y en la Cámara de Representantes, que entra a elección la Cámara en su totalidad en noviembre y un tercio del Senado, que determina quién tendrá la mayoría en esa Cámara, entra también en elecciones. A la vuelta vamos a hablar de Panamá, Fernando. Claro. Vamos a hablar sobre lo que está ocurriendo. El diálogo está suspendido. Y la iglesia dice que no va a volver hasta que no haya moderador. Porque es que no hay moderador, hay una confusión en el diálogo. Después de noviembre vamos a tener algunas acciones que se irán a tomar. ¿Qué va a pasar en el Tribunal Electoral? El Tribunal Electoral está en la mira en este momento. ¿Qué va a pasar en la dinámica política electoral? ¿Y qué está pasando en la economía? Por ahí vi en un análisis, creo que del periódico La Prensa, creo que lo vi, en la que se fija más en lo que dijo a Moody con respecto al IBM, que lo viene diciendo desde hace años, que en realidad en la parte fundamental, ¿qué es la parte fundamental del informe Moody? La estabilización. La estabilización económica y además el grado de inversión. El grado de inversión. Eso es lo fundamental, esa es la noticia que está circulando en el mundo. Dentro de eso te puedes sacar la subnoticia, pero esa no es la noticia. Bien, vamos a hablar de todas esas cosas a la vuelta, Fernando. Así es.